alumnas al día 2 de la semana 35 de Aprendo en Casa. Esta actividad la vamos a desarrollar en el área de comunicación. Vamos a ver de qué trata. Bien, leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Ayer iniciaste esta gran experiencia y reflexionaste sobre el significado del bicentenario. Seguro piensas en todo lo que habrá vivido el Perú en estos casi 200 años de ser una república. Podríamos recoger sus pasos solo leyendo su historia, pero hay otras maneras de comprender el pensamiento de peruanas y peruanos, por sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria a través de sus expresiones artísticas, como por ejemplo la literatura. Nuestro meta propósito para el día de hoy martes es crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad que puedas utilizar en el panel del bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Muy bien, vamos a empezar. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas de expresión artística más antiguas. Además de escrita, también es oral porque el centro de expresión estética está en cómo se usa la palabra. Hay que tener en cuenta que cada obra literaria ha sido creada en un determinado momento histórico y estos aspectos se hacen visibles de alguna forma en el texto. Por eso se dice que en el arte se escoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. Qué interesante, ¿verdad? En nuestros casi 200 años de vida republicana tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que con su arte han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres peruanos y peruanas de cada época. Aquí te mencionamos 3 destacados literatos y te mostraremos a qué época histórica pertenecen. Luego podrás leer algo de su literatura. Muy bien, tenemos una línea de tiempo, los años y los ciclos. Años, que es la independencia del Perú en 1821. En 1833 nace el escritor Ricardo Palma. Mira, en 1821 a 1833. Nace el escritor Ricardo Palma 12 años después de la independencia del Perú. Fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia. De ahí tenemos el centenario de la independencia del Perú en 1921, 100 años después. En 1875 nace el poeta José Santos Chocano. 54 años después de la independencia del Perú, fallece 13 años después del centenario de la independencia, en 1934. ¿No? Ahí tenemos a Ricardo Palma, a José Santos Chocano, y estamos a puertas de cumplir el bicentenario de la independencia del Perú en el 2021. En 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú. Continúa publicando poesía, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿ah? Marcos Martos. Muy bien, hay 3 grandes literatos y cada uno prácticamente a inicios de cada etapa republicana, ¿no? Tenemos allá Ricardo Palma, ¿no? Cuando se realiza la independencia, a José Santos Chocano, después del centenario, y Marcos Martos, ¿no? Que ya está próximo a pertenecer en la lista del bicentenario. Muy bien, reflexionemos. Según esta línea de tiempo, ¿te diste cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Cuánto habrá influenciado en ellos esa mirada colonial sobre el origen cultural o racial en su literatura? Quiere decir, habrá influenciado su contexto, lo que vivieron, lo que escucharon, lo que sintieron para escribir sus poemas. ¿Cuánto habrá influido la historia y los acontecimientos sociales en su época, en su literatura, ¿no? Muy bien. Iniciaremos esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan de nuestro Perú. Para ello recuerda que leer poesía es una experiencia estética placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas una melodía, bailas la música que te gusta o aprecias una pintura. Por eso te invito a que asumas esta actitud reflexiva sobre todo lo que nos quieren comunicar estos poetas a través de la palabra. Bien, le voy a mostrar un video sobre el primer poema. Poema Blasón, autor José Santos Chocano, peruano.
de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Muy bien, Juan Santos Chocano, peruano, nació en 1975 y murió en 1934. Muy bien, hemos podido escuchar del mismo su poema, ¿verdad? Pero también lo tenemos redactado o escrito, ¿no? En 4 estrofas. Muy bien, que ya me imagino que lo has leído detalladamente en casa. Bien, ahora vamos a escuchar el segundo poema. Una maestra le pidió al poeta Marcos Martos escribir un poema sobre la peronidad, ¿no? No es este tu país porque conozcas sus linderos, Ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país. porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo. Para construir aquí Todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Muy bien, ¿no? Qué interesante ese poema que lo hicieron para que todas las personas lo pudieran recitar. También lo tenemos redactado en nuestra actividad, ¿no? El Perú. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Muy bien, Marco Martos. Espero también que lo hayas leído. Bien, sigamos comprendiendo, reflexionemos. Has leído 2 poemas que hablan sobre los sentimientos que estos poetas tienen por su país. ¿Esos sentimientos serán distintos? Los poetas como expresan su amor por su país. ¿Por qué será? ¿Crees que tengan que ver la manera en que históricamente hemos ido concibiendo nuestro amor e identidad por nuestro país? Muy bien, vamos a tener en cuenta esta comparación. Blasón, que es el primer poema, y El Perú. Blasón fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de cumplir 100 años de ser independientes de España. Para entonces ya había ocurrido la guerra con Chile y estaba vigente aún la intención de construir la patria. Por otro lado, se hicieron esfuerzos por dignificar al indio y aún estaban marcadas las diferencias sociales y raciales, ¿no? Por otro lado, el poema El Perú fue publicado en el poemario La Caballera de Berenice en 1990, aproximadamente 170 años después de habernos independizado. En ese texto se muestra cómo, con todo lo vivido, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había variado. Blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Eso quiere decir que para Chocano este poema es como su escudo del linaje al que pertenece, ¿no? El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconocen algunas para enaltecerlas, ¿no? En cambio, el poema El Perú, fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos, ¿no? Muy bien. Vamos a analizar ambos poemas tomando en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué poema te gustó más? ¿Y por qué? ¿Y por qué el otro poema te gustó menos? Y también, ¿qué rescatarías de él? ¿No? Vas a hablar sobre el que te gustó más y el que te gustó menos. ¿Alguno de estos poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué crees que haga
que cada poema sea bello y melodioso. Vas a citar un fragmento de cada poema como ejemplo, ¿no? Una parte, un verso, ¿no? Una línea, lo que más te llamó la atención de cada poema, lo vas a transcribir. Bien, continuamos. ¿Qué quiere decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Qué nos quiere expresar en esos dos versos? Muy bien. ¿Por qué menciona el sol y el coloniaje, etapa en que dependíamos, aún de España? ¿A qué se debe que mencionó eso? Tanto al sol como al coloniaje. ¿Qué tendrá que ver con él? Muy bien. ¿Qué quiere decir Martos con este verso? No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿No? Interesante verso que hay que analizar, ¿verdad? ¿Y por qué menciona la palabra sueños al final del poema? Lo puedes volver a releer para que te des cuenta. Muy bien. Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas hay una gran identidad y amor por su país de origen. Estos sentimientos se sustentan sobre la base de lo que conciben como identidad y cómo se vinculan con los demás. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación a lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de estos días seguirás profundizando sobre esto y encontrarás la trascendencia de celebrar, es decir, el por qué vamos a celebrar dentro de poco nuestro bicentenario de habernos independizado de España. Muy bien, como toda actividad nos tenemos que autoevaluar, ¿verdad? Lees ahí los indicadores y marcas en sí o no. Muy bien, espero que te haya gustado la clase, hayas disfrutado de esos dos poemas tan importantes, ¿no? Y que nos hacen vibrar, sentir emociones sobre lo que es la maravilla de nuestro país, ¿no? A puertas de celebrar el bicentenario, 200 años desde que somos libres e independientes. Muy bien, si tienes alguna duda no olvides de escribir o llamar. Que tengas un buen martes y nos vemos hasta el día de mañana. Chau, chau, chau.